Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos los temas de asepsia, antisepsia, para introducirnos a propiamente las correctas técnicas y procedimientos para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Muy bien, este tema en concreto va a abarcar todos estos conceptos: asepsia, antisepsia, limpieza, desinfección y esterilización. Sin embargo, como la primera parte, veremos asepsia y antisepsia, introduciéndonos también a la limpieza. Muy bien, la asepsia en este caso va a ser la ausencia de microorganismos causantes de enfermedades o infecciones. Dividamos ahora en este caso la palabra asepsia. Etimológicamente hablando, ¿qué quiere decir? Con su concepto literal de la palabra, basándonos en su origen, que proviene del griego, hay que separar la palabra en sus prefijos y en sus sufijos. El prefijo es a y proviene del griego, significa sin. Y el sufijo sería sepsia, de igual forma proviene del griego y significa suciedad. Entonces, etimológicamente, entendemos que la palabra asepsia significa sin suciedad. Es así que ya un concepto un poquito más desarrollado pues va a ser la ausencia de microorganismos causantes de enfermedades o infecciones. La ausencia en qué zonas? Bueno, en las zonas de la piel, en las zonas de trabajo, en los instrumentales, en nuestras manos o en cualquier lugar que vaya a estar en contacto con, en este caso, la atención de nuestro paciente. Es así que una técnica aséptica va a ser una práctica que mantiene una zona u objeto libre de microorganismos, garantizando así la seguridad del paciente mediante la inocuidad de nuestro procedimiento. En este caso, la inocuidad va a ser una situación que no me genere daños o prejuicios o lesiones a mi paciente. Eso significa inocuo, que no me genere ningún efecto secundario o daño, lesión o incluso muerte a mí o a los pacientes. La técnica séptica entonces va a comprender el conjunto de acciones que, utilizada en la atención del paciente, va a lograr y mantener tanto objetos como áreas en su máximo posible libre de microorganismos. Y estas técnicas asépticas van a incluir desde el lavado de manos con solución antiséptica, el uso de equipo de protección personal y medios de barrera como guantes, mascarilla simple, cubreboca, careta, gogles, bata, y además de soluciones antisépticas para la asepsia de nuestro procedimiento. En este caso, vamos a tener diferentes soluciones que van a ser para desinfección, para limpieza o para antisepsia. Y estas soluciones van a catalogarse en para la piel y los tejidos y soluciones para instrumental u objetos inanimados. Muy bien. Pero ¿cómo voy a generar una técnica aséptica? ¿Cómo voy a garantizar la asepsia de mi procedimiento o la asepsia de la piel de mi paciente? Bueno, mediante una técnica de antisepsia. De igual forma, tenemos que sepsia significa suciedad, pero tenemos un prefijo. En este caso va a ser la palabra, o bueno, más bien el prefijo anti. Proviene del griego y significa en contra de. Por eso, etimológicamente, antisepsia va a ser en contra de la suciedad. Y ya un concepto un poquito más desarrollado va a ser el uso de un agente químico en la piel u otros tejidos vivos con el propósito de inhibir o destruir microorganismos. Además, también vamos a utilizar medios físicos o mecánicos, en este caso de arrastre, para eliminar la mayor cantidad de microorganismos de la zona en la que vamos a trabajar.
Entonces vemos que antisepsia hace referencia, como lo dice la definición, a los tejidos vivos. No vamos a poder realizar antisepsia en instrumental, en zonas, por ejemplo, como mesas, recipientes, superficies, pisos, equipo biomédico, entre otros. Ahí cambia el nombre a desinfección. Existen 6 principios de antisepsia que garantizan un correcto procedimiento de erradicación de microorganismos, los cuales son del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de lo limpio a lo sucio, de lo distal a lo proximal, de dentro hacia afuera y de la cabeza a los pies. ¿Qué quiere decir estos principios? Bueno, que nosotros vamos a iniciar la limpieza y vamos a desarrollarla tal como se describe en cada uno de estos apartados. Y estos principios se van a elegir en función de qué, del área que nosotros vayamos a limpiar o que vayamos a generar nuestro procedimiento aséptico con nuestra técnica antiséptica. En zonas que presentan rugosidades, presentan rebordes o protuberancias, se prefiere este primer principio, del centro a la periferia. Por ejemplo, en la zona de la palma de la mano, si nosotros quisiéramos realizar algún procedimiento en esta zona, iríamos en sentido de las manecillas del reloj en forma de caracol, realizando nuestra limpieza, utilizando un agente químico como puede ser alcohol desnaturalizado al 70% y además utilizando medios físicos o mecánicos de arrastre en donde yo voy a colocar mi gasa, mi torunda o cualquier objeto estéril o limpio, desinfectado, que yo voy a emplear en este caso para arrastrar los microorganismos desde el centro y sacarlos de la zona en la que yo voy a realizar mi procedimiento. Además, empleando un agente químico para destruir los microorganismos, para eliminarlos al contacto. Inicio en esta zona sin despegar mi gasa, por ejemplo, y voy a empezar a realizar un arrastre sin despegar la gasa, con movimientos firmes y realizando presión la suficiente para generar un arrastre. Voy a ir moviendo mi gasa y sacando los microorganismos de la zona en la que voy a trabajar sin regresar. Es decir, yo ya limpié y no voy a regresar otra vez al centro. Cambio de gasa y vuelvo a realizar mi principio de asepsia en caso de que sea en 2 tiempos. Dependiendo de la técnica que vayamos a realizar, se pueden realizar 1, 2 o 3 tiempos de limpieza. ¿Qué quiere decir esto? Las veces que nosotros vamos a repetir nuestros principios de antisepsia. Un tiempo únicamente realizo un primer arrastre y con eso sería suficiente. 2 tiempos puedo utilizar el mismo agente químico, pero realizar el movimiento o la técnica antiséptica 2 veces. Una y posteriormente cambio de gasa, vuelvo a colocar mi gasa en el centro con mi solución antiséptica y vuelvo a realizar un arrastre. De arriba hacia abajo, esto se prefiere más en zonas del cuerpo, en zonas del tronco del cuerpo, de lo limpio a lo sucio, en zonas que en este caso se consideran sépticas o se consideran sucias, como cuáles podrían ser, bueno, por ejemplo, las uñas de las manos, la boca, el ombligo, la zona inguinal, la zona perianal, entre otras. De lo distal a lo proximal, en casos de que nosotros queramos realizar un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico en una zona de la extremidad, vamos a limpiar y vamos a llevar los microorganismos hacia el centro del cuerpo para así garantizar la asepsia de mi zona. De dentro hacia afuera se prefiere más en cavidades o en heridas, debido a que en este caso la zona central se considera limpia. Y de la cabeza a los pies en los casos en los que yo vaya a realizar un procedimiento de igual forma en el tronco de mi cuerpo o en alguna zona tubular, como por ejemplo los brazos, el antebrazo,
el pliegue del codo, las rodillas, entre otros. En este caso, por ejemplo, las rodillas, al ser una zona con protuberancias, se escogería, por ejemplo, un principio del centro a la periferia, y dependiendo de la zona o de la región se podría realizar un segundo tiempo, en este caso de la cabeza a los pies, dependiendo el criterio y el tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Muy bien, la limpieza en este caso va a ser la eliminación física de grandes cantidades de microorganismos asociados a suciedad. La suciedad la define la Organización Mundial de la Salud como un medio, en este caso, que va a resguardar microorganismos tanto patógenos como no infecciosos. Esta suciedad va a recubrir a estos microorganismos y los va a proteger de los medios agresivos del ambiente, como por ejemplo la luz, la temperatura, la oxigenación o en este caso pues las concentraciones de diferentes gases en el aire, el pH, entre otros. La suciedad también puede proteger a mis microorganismos de los agentes desinfectantes. Es por eso que antes de realizar una desinfección, primero necesito realizar una limpieza. Y la limpieza debe de ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo siempre al proceso de desinfección y esterilización. Vamos a tener tres tipos de limpieza: térmica, química y mecánica. La limpieza térmica, pues como su nombre lo indica, va a utilizar la temperatura para la erradicación de los microorganismos. La limpieza química, la utilización de algún detergente. Y la limpieza mecánica, en este caso la fricción que nosotros vamos a poder realizar en nuestro instrumental para limpiarlo. La limpieza está asociada no a los tejidos vivos, sino a los tejidos inertes, o bueno, más bien a las superficies inertes, y más especialmente instrumental, equipo biomédico y superficies. ¿Qué productos limpiadores podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar emulsificación de grasas, que van a ser productos que, como producto final, van a tener el proceso de separación o suspensión de las grasas en el agua. Cuando nosotros tenemos un producto, una sustancia limpiadora que como agentes tiene emulsificadores de grasas, vamos a tener que va a separarnos las sustancias o los medios liposolubles de los hidrosolubles, similar a cuando ponemos aceite con agua que se separan debido a la diferente concentración y densidad. En este caso, los tejidos orgánicos se encuentran integrados debido a proteínas de membrana o a otras sustancias de tensión superficial que me adhieren tanto moléculas de agua como moléculas de grasa. Cuando nosotros aplicamos un emulsificador de grasas, estas sustancias, proteínas o tensioactivos se van a destruir, separándome así las moléculas de agua de las moléculas de grasa. También podemos utilizar un producto o productos limpiadores que contengan saponificadores de grasas, y la saponificación en este caso va a ser el proceso mediante el cual las grasas son hechas solubles en agua. Se van a mezclar estas grasas y se van a vamos a poder permitir en este caso disolverlas. La surfactación va a ser el proceso mediante el cual la tensión superficial del agua se reduce para así permitir una mayor penetración en la suciedad. Si ustedes han visto algún video de algunos insectos o algunos animales que pueden caminar sobre la superficie del agua debido a sus membranas o a sus pequeñas vellosidades que tienen en las patas, bueno, esto es debido a que el agua genera una tensión superficial. Los puentes de hidrógeno presentes en las moléculas del agua son suficientemente fuertes para resistir en este caso la separación, y las moléculas de agua se van a poder unir unas a otras para así formar una tipo membrana. Esta membrana es muy resistente químicamente hablando. Si bien nosotros podemos romper esta tensión superficial,
con medios mecánicos, por ejemplo, a través de introducir nuestra mano en la superficie del agua, podemos notar esta tensión superficial mientras más rápidamente o mientras más fuerte sea la intención o el impulso de romper esta tensión, estos puentes de hidrógeno. No va a ser lo mismo que yo coloque mi mano sobre la superficie del agua y la vaya introduciendo lentamente, a que si yo quiero darle una palmada en la superficie del agua, se va a sentir esa tensión superficial, se va a sentir esa resistencia, esa dureza que ofrece el agua a la separación de sus puentes de hidrógeno. De esta tensión superficial pues derivan algunas complicaciones, en este caso en el ámbito médico, como por ejemplo que me va a generar espacios de separación entre la suciedad, las moléculas liposolubles de las moléculas hidrosolubles del agua. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar micelas como pequeñas islas, pequeñas burbujas en las cuales el agua no va a poder llegar a esta suciedad. Va a presentar un grado de rechazo, de repulsión, y no va a poder romperse, no va a poder disolverse esta agua para poder penetrar o abrazar adecuadamente a esta suciedad. Sin embargo, si nosotros aplicamos algún surfactante que se una entre cada uno de estos puentes de hidrógeno, el agua se va a hacer, por así decirlo, menos tensa y muchísimo más difundible, lo que me va a permitir abrazar de una mejor manera la suciedad, y las sustancias como emulsificantes de grasas, saponificadores, deflocoladores, suspensores, peptizadores o ablandadores van a poder llegar muchísimo más fácilmente a esta suciedad y cumplir su efecto limpiador. Vamos a tener en este caso también otro proceso o otro efecto de los productos limpiadores, que es la dispersión o la defluoculación. En este caso va a ser la ruptura de los agregados de suciedad en pequeñas partículas. Aquí ya no vamos a interactuar propiamente con el agua, sino propiamente con las sustancias orgánicas presentes en la suciedad, para así romper estas costras, romper estas capas de suciedad y generar pequeñas partículas, las cuales son muchísimo más difundibles en agua y pueden ser tratadas de una mejor manera. Además, también vamos a tener en este caso nuestro efecto de suspensión, que va a ser el proceso mediante el cual las partículas insolubles quedan suspendidas en el agua. Similar a la emulsificación de grasas, sin embargo, las partículas insolubles no pueden ser únicamente grasas o liposolubles, sino también otras sustancias como metales, minerales, entre otros. Estas partículas van a quedar suspendidas en la tensión superficial del agua, y esto nos va a permitir separarlas de nuestro equipo, de nuestro instrumental o de nuestras superficies. Por último, bueno, en penúltimo lugar tenemos la peptización, que es uno de los efectos más notorios o más aplicados de los productos limpiadores, que es la peptización. ¿Qué quiere decir esto? La ruptura de proteínas. Para esto utilizamos algunas enzimas como pepsinógeno, pepsina, tripsina, entre otras, que nos van a ayudar a romper, a degradar estas proteínas para poder así destruir muchas partículas de la suciedad, favorecer la pérdida de la tensión superficial del agua y inactivar de esta forma microorganismos, parásitos, virus o organismos, esporas incluso, dependiendo del tipo de peptización que ofrezca nuestra sustancia limpiadora, y de esta forma vamos a limpiar muchísimo más profundamente nuestro equipo, facilitando los demás procesos consecuentes. El ablandamiento del agua, en este caso, va a ser la remodelación de los iones de calcio y magnesio, manteniéndolos insolubles. Usando agentes inorgánicos, como por ejemplo, los agentes inorgánicos en este caso lo que van a generar va a ser un proceso de secuestración. Van a formar micelas, y estas micelas lo que nos van a originar va a ser la separación
la formación de burbujas, en este caso, o de pequeños separados de los iones de las sales, sales cálcicas o sales de magnesio, sales de sodio del agua. O agentes orgánicos como por ejemplo EDTA que nos van a quelar este calcio, van a ser soluciones, en este caso que se van a unir directamente con los iones, en este caso de calcio, las moléculas de calcio, y nos van a permitir separarlas del medio. Estos agentes pueden a veces ser dañinos para algunos instrumentales y en ocasiones no vienen incluidos dentro de la mayoría de los productos limpiadores, sino que se tienen que agregar de forma externa. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para la limpieza? En caso de que ustedes dispongan de un servicio especializado para la limpieza, desinfección y esterilización de su instrumental, equipo biomédico, material consumible, necesitan forzosamente tener todos estos pasos para la limpieza de su equipo. El primer paso va a ser la recepción. Esta recepción se va a realizar en puertas separadas de todas las demás áreas y divididas, o bueno, más bien alojadas estas puertas, estas zonas de recepción, en zonas específicas para esto. Su área que va a estar destinada para la limpieza y desinfección y esterilización de su instrumental se va a tener que dividir en 3 tipos de colores, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y estos 3 colores van a ser rojo, azul y verde. El rojo va a ser un color asociado a la suciedad. Por ende, en esta zona es donde vamos a tener nuestra área de recepción. Vamos a recibir aquí todo el instrumental, equipo o material que se encuentre sucio, contaminado, ensangrentado, entre otros. El área de limpieza va a ser en el lugar en el que nosotros ya vamos a colocar nuestro instrumental limpio, lavado, no desinfectado, pero sí ya sin restos biológicos. Y el área estéril va a ser el sitio en donde nosotros vamos a alojar o donde vamos a destinar todos nuestros procesos de esterilización. Pueden ser esterilización química o esterilización física. Para esto nosotros vamos a tener un área de almacenamiento y un área de traslado o de generación de nuestros procesos de esterilización. Bueno, volviendo en este caso a la recepción, va a abarcar tanto la recepción propiamente como el traslado del material a través de las áreas para colocarlo en la zona roja antes mencionada, y se debe de utilizar forzosamente equipo de protección personal para la seguridad de el trabajador de que entre en contacto con sustancias biológicas que puedan ser peligrosas o infecciosas. Posteriormente a la recepción tenemos que tener una etapa de clasificación. Esta clasificación la vamos a realizar de acuerdo al tipo de material y podemos dividir el material en metálico, polietileno, goma, plástico o vidrio. ¿Debido a que? Bueno, cada uno de estos materiales va a recibir un proceso de desinfección o de esterilización diferente dependiendo de lo que queramos o del tipo de clasificación posterior, en este caso en función de qué, de el grado o el tipo de técnica en la que apliquemos este instrumental. Por ejemplo, si este material únicamente va a entrar en contacto con la piel, no se considera un material crítico, por ende no se necesita un proceso de esterilización. Con una desinfección y limpieza es más que suficiente. Sin embargo, si este instrumental o este equipo entra en contacto con los órganos del paciente o con las partes internas, piel o tejidos de forma interna, hay un alto riesgo de infección. Entonces este material se considera crítico y necesita forzosamente estar estéril. Sin embargo, la clasificación primaria va a ser en el tipo de material. Posteriormente realizaremos una tercera etapa que va a ser prelavado o remojo. Este prelavado o remojo va a estar destinado a reducir el número de microorganismos o biocarga de un objeto inanimado, dejándolo seguro para su manipulación. La biocarga en este caso pues va a ser la cantidad de microorganismos vivos presentes en una colonia o en un determinado espacio.
Cuando nosotros realicemos el prelavado o remojo, posteriormente vamos a llevar a cabo un lavado manual. Y este lavado manual va a ser fricción mecánica con un cepillo de cerdas suaves a temperatura entre 40 y 50 grados centígrados. Es importante utilizar un cepillo de cerdas suaves para no dañar nuestro instrumental y para no favorecer que microorganismos puedan albergarse en estas cerdas o en estas superficies un poquito más profundas e infectar o contaminar nuestros cepillos. Además, estos cepillos tienen que ser sometidos a esterilización, a los mismos procesos, primero limpieza, desinfección y posteriormente esterilización. Para ello también necesitan ser cerdas termoresistentes. Este tipo de cepillos se denominan cepillos quirúrgicos. Muy bien. Posterior a esto vamos a realizar una limpieza mecánica. Esta es opcional y se pueden utilizar algunos limpiadores mecánicos, como por ejemplo el limpiador ultrasónico o un lavador desinfectador. Cuando terminemos de realizar todos estos procesos, necesitamos asegurar que nuestro equipo no cuente con residuos biológicos, residuos de jabón o algunas sales, dependiendo del tipo de agua con la que nosotros hagamos nuestros procesos de limpieza, para así garantizar o postergar, alargar más la vida útil de nuestro equipo. Enjuagar entonces con agua corriente enérgicamente y posteriormente con agua blanda para garantizar la remoción de las sales de nuestro instrumental va a ser un paso fundamental para alargar la vida útil del mismo. El prelavado o remojo vamos a poder utilizar en este caso las soluciones detergentes como detergentes enzimáticos. Estos detergentes enzimáticos contienen diferentes enzimas como pepsina, tripsina, pepsinógeno, entre otros, que nos van a ayudar a degradar las sustancias orgánicas como proteínas, aminoácidos, lípidos, entre otros. En función de esto hay diferentes marcas comerciales como por ejemplo Empower, Alcacime o Cime. La más utilizada en el ámbito médico es Alcacime, que es un jabón o detergente enzimático que viene generalmente en presentación de polvo dentro de una bolsita que está hecha a base de celulosa o a base, en este caso, de alga. También existen presentaciones líquidas de este detergente y la relación, en este caso, de la cantidad que debemos de utilizar, hay que seguir las instrucciones del fabricante, pero por norma general son 20 gramos por cada 4 litros de agua que nosotros vayamos a utilizar, o 5 gramos por litro, simplificando un poquito esa operación. El prelavado remojo va a consistir en en sumergir el instrumental o equipo en este detergente. Se recomienda sumergirlo un mínimo de 1 minuto para así garantizar una adecuada remoción de la biocarga. Sin embargo, se puede alargar más el tiempo en el que el instrumental permanezca sumergido. Sin embargo, hay que considerar que puede llegar a corroerse debido a que también hay enzimas que pueden empezar a degradar las sustancias presentes en la superficie de nuestros metales, ese recubrimiento que tiene nuestro metal para su protección. Entonces, si nosotros exponemos nuestro instrumental a más de 5 minutos, podemos empezar a notar un cierto grado de corrosión, que a simple vista no puede ser perceptible, pero en el microscopio claro que puede ser perceptible o con una lupa de alto aumento. Entonces, para garantizar la vida útil de nuestro instrumental, no se recomienda extender sumergir por más de 5 minutos dicho equipo. El lavado manual, en este caso, va a ser el procedimiento que sigue a el prelavado o remojo. Vamos a utilizar un cepillo de cerdas blandas, no de metal, porque podemos dañar nuestro instrumental, y agua a temperatura entre 40 y 50 grados centígrados. Se limpiará de forma mecánica todas las superficies de los dispositivos médicos.
Algo que cabe aclarar es que cuando nosotros sumerjamos nuestro instrumental en la solución, o en este caso el detergente enzimático, tenemos que aperturarlo. Si son pinzas, las pinzas tienen que abrirse. ¿Para qué? Para que todas las esquinas, todos los pliegues o todos los dobleces de nuestro instrumental se encuentren en contacto con la superficie. Si nosotros cerramos nuestras pinzas, vamos a dificultar la perfusión o la adherencia de nuestra sustancia a toda la superficie de nuestro instrumental. Cuando estemos realizando el lavado, de igual forma vamos a hacerlo con nuestro instrumental abierto y tenemos que hacerlo por debajo del nivel del agua, porque si sacamos nuestro instrumental y empezamos a tallarlo fuera del nivel del agua, vamos a impulsar o vamos a distribuir todas esas partículas, esa biocarga que ya habíamos retirado un poco de la superficie de nuestro instrumental por toda nuestra área, incluso contaminándonos a nosotros mismos. Por eso el lavado tiene que ser por debajo de la superficie del agua. Después de remover en este caso la suciedad gruesa, podemos utilizar algún tipo de limpiador, en este caso mecánico, para una limpieza más profunda que no podemos llegar a través del cepillado, para limpiar los lugares difíciles de alcanzar. ¿Qué lavadores, o en este caso qué aparatos mecánicos podemos utilizar para el lavado? Bueno, podemos utilizar un lavador ultrasónico. Como se puede observar en pantalla, este es un ejemplo de un lavador ultrasónico con las características necesarias que garanticen su adecuado funcionamiento. ¿Qué características van a ser estas? Bueno, una zona, en este caso, de temperatura y, bueno, un regulador de temperatura y un regulador de frecuencia. ¿Para qué? Para nosotros así de esta forma garantizar una limpieza más específica. Además debe de tener por dentro una rejilla que separe a nuestro instrumental de la base del ultrasonido, bueno, del lavador ultrasónico, y un sistema de drenaje. El lavador ultrasónico va a tener como función transformar la energía eléctrica en una onda sonora de alta frecuencia transmitida al líquido por transductores ubicados bajo la bacha. Las ondas sonoras de alta frecuencia son convertidas en vibraciones mecánicas, las cuales van a generar burbujas. Estas burbujas van a ser generadas por ondas de alta presión y ondas de baja presión. En este caso, las ondas de baja presión son las que me van a desarrollar o me van a generar mis burbujas, y las ondas de alta presión van a ser las que me van a provocar que mis burbujas se vuelvan inestables y colapsen. Las ondas de baja presión van a fluir a través de la solución, causando la formación de millones de burbujas microscópicas de 0,001 milímetros. Son micro burbujas que van a ir ascendiendo hasta la superficie de mi solución y van a pasar a través de las cavidades del instrumental, lugares en donde las ondas de alta presión van a provocar, en este caso, que estas burbujas generadas se expandan y se vuelvan inestables al punto de colapsar. Al colapsar van a crear, en este caso, espacios de vacío que me van a permitir, como microexplosiones, liberar todas esas áreas difíciles de alcanzar de suciedad. La implosión, en este caso, va a ser un componente muy importante. Y para que estos procesos se lleven a cabo, el lavador ultrasónico tiene que contar con ciertas características. ¿Qué ventajas me va a ofrecer un lavador ultrasónico? Bueno, me va a facilitar la limpieza de áreas inaccesibles mediante la limpieza manual, pero como desventajas, el lavador va a requerir mantenimiento y necesita un ciclo de enjuague. Este ciclo de enjuague pues prácticamente es un drenaje. Las partículas sueltas pueden permanecer en el equipo y los objetos delicados pueden ser dañados. ¿Qué características, como habíamos mencionado, necesita además nuestro lavador ultrasónico? Bueno, que tenga una frecuencia de 20 a 25 kHz o hasta 35 kHz. Como mínimo esta frecuencia. Ahora, la técnica para nosotros utilizar este lavador ultrasónico para
limpiar nuestro instrumental va a ser colocar en una rejilla o base porosa que separe el instrumental, en este caso del fondo del lavador ultrasónico, que es en este caso una placa que va a vibrar. Si nosotros sobre esta placa que está vibrando colocamos instrumental que genere peso, que genere una resistencia al movimiento, las ondas de baja presión no se van a poder producir de la misma forma en la superficie del agua. Por ende, nuestra técnica de lavador ultrasónico no va a ser efectiva. También tenemos que delimitar el espacio, colocar el instrumental abierto y separado uno de otro, evitando empalmes y zonas de sombra sobre los más pequeños. La temperatura, bueno, la temperatura del agua no debe de ser mayor de 55 grados, para eso también necesitamos un regulador de temperatura, como lo habíamos mencionado de las características anteriores. Una perilla o regulador de temperatura, ya que temperaturas más altas a 55 grados formarían grandes burbujas. Recordemos que cuando el agua está ascendiendo a su punto de ebullición, empieza a generar gases, empieza a generar inestabilidad de las partículas del agua, lo que me puede ocasionar la formación de grandes burbujas o incluso vapor en vez de microburbujas, y esto afectaría mi proceso de limpieza. El tiempo en este caso que yo voy a dejar a mi lavador ultrasónico funcionando puede ser de 5 minutos para los transductores que oscilen en una frecuencia de 20 a 25 kHz o de 3 minutos para los transductores que oscilen en una frecuencia de 35 kHz. También podemos contar con un lavador ultrasónico que en este caso, un lavador desinfectador que en este caso va a ser la combinación de agua a altas presiones y a altas temperaturas con, en algunas ocasiones, algún detergente, para que durante 10 minutos se lleve a cabo una limpieza vigorosa a través de los chorros de agua que se disparan a nuestro equipo, garantizando así la limpieza, la desinfección y el secado de nuestro instrumental. Como ventajas, bueno, tenemos que nos facilita muchísimo la rutina de trabajo y nos disminuye el contacto de los profesionales con los agentes infectantes. Ya no tenemos que estar lavando ni tener que estar en contacto con las superficies. Ojo, el lavado mecánico, el lavado manual, siempre tiene que ser como se observa en pantalla con guantes, por el riesgo de infección. Desventajas, bueno, este equipo va a requerir de igual forma mantenimiento previo, atención durante el funcionamiento y un mantenimiento posterior rutinario. Si no cuenta con un sistema de secado, se tendrá que realizar con aire comprimido. Para esto se necesitaría un segundo aparato y solo sirve para materiales termorresistentes. Además, otra característica a tener en cuenta es que la calidad del agua determina mucho la eficiencia. Si nosotros estamos inyectando o estamos poniendo en la reserva de nuestro lavador desinfectador agua que es agua contaminada, que proviene de, en este caso, pues una cisterna o un sistema de distribución de agua que está sucio, que no recibe mantenimiento, pues ¿qué va a pasar? Que nos va a inyectar estos microorganismos directamente a nuestro instrumental. Por eso se necesita agua que sea pura o incluso agua estéril. La técnica, bueno, tenemos un enjuague frío inicial que es con agua a 25 grados centígrados durante aproximadamente 3 minutos 2 veces. Posteriormente, algunos modelos presentan la opción de administrar algún detergente y en este momento es cuando se administra. La cantidad del detergente va a ir acorde a las instrucciones del fabricante. Posterior a esto sigue un enjuague caliente, el agua a la temperatura especificada, que es a 93 grados centígrados por encima de los 90 grados. ¿Para qué? Para que me genere también una desinfección, una mejor limpieza de nuestro instrumental. El enjuague caliente va a ser de 3 minutos aproximadamente y se va a realizar 2 veces. La desinfección se va a llevar a cabo, ¿por qué? Por medio del agua a 93 grados centígrados, por algún agente detergente y durante 10 minutos una sola vez. Por último tenemos, en este caso, un sistema de secado que va a ir acorde a las recomendaciones del fabricante, que generalmente oscila de igual forma de 3 a 5 minutos. El tipo de detergente que podemos utilizar puede ser alcalino, enzimático o neutro. Aquí vienen las características de la temperatura a la que tenemos que someter este tipo de detergentes. Alcalinos, temperaturas altas; enzimáticos, temperaturas bajas; y neutros, temperaturas medias.
Y su tiempo de exposición, como se había comentado, pues generalmente oscila entre 5 minutos, 10 minutos para detergentes enzimáticos y 7 para detergentes neutros. Muy bien, hasta aquí terminaría en este caso toda la parte de asepsia, antisepsia y limpieza. Posterior a esto veremos la desinfección y la esterilización, que van a ser otros dos procesos de vital importancia para garantizar la seguridad de nuestros procedimientos y tienen su cierto grado de complejidad. Espero se encuentren muy bien y que pasen un excelente día.